canto que me encantó que dice: la fe es el viento que hincha las velas de nuestro barco para que podamos llegar a nuestro destino seguros y seguras. Es la fe lo que me impulsa, es la fe lo que me hace caminar hacia adelante, no importando lo que pueda ver o lo que pueda sentir. La fe, mi hermano y mi hermana, es lo que le da sentido a nuestra vida. Es el motor que nos hace caminar. La fe es importante en cada aspecto que nosotros experimentamos. ¿Sabe por qué? Porque la fe define quiénes somos nosotros. Usted por fe se define que es un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Pues usted es cristiano por fe. Así que la fe nos define. La fe nos da forma. La fe alcanza, la fe nos ayuda para caminar. La fe es la virtud que abre las puertas hacia la esperanza cuando todo parece estar oscuro. La fe es creer y mire, no basta solo con creer. La fe es creer y entregarle toda nuestra vida al Dios poderoso. Usted lo ha leído conmigo, Hebreos 1. Hebreos 11, debo decir. La fe es pues la certeza. ¿Usted lo sabe? Es pues la certeza. Mire, es la confianza. Es tener, mire, la plena seguridad de que yo voy a recibir lo que estoy esperando. Es estar convencido de la realidad de las cosas, aunque aún todavía no las vea. Cuando usted, su papá y su mamá, le promete un regalo, ¿qué usted pasa? Sabe que lo va a recibir. Así es el Señor con nosotros. Es esperar que ese que prometió, que no es ser humano, que esperar para dar mucho más abundantemente de lo que esperamos o creemos, va a cumplir sus promesas. Y diga conmigo otra vez: fe, fe, nos vamos a llenar de fe en esta mañana, porque le servimos a un Dios que cumple. ¿Sabe qué es fe? Tener paz en medio de la situación más desesperante que podamos vivir. La fe nos da vida. ¿Sabía eso? La palabra dice que el justo por la fe vivirá. La fe nos llena de vida. La fe en el Señor, mire, nos vivifica. Por la fe caminamos, por la fe alcanzamos, por la fe soñamos, por la fe somos sanos, por la fe nosotros podemos ver nuestras metas cumplidas. Y entonces la fe, si me ayuda a esperar lo que aún no veo, me coloca en un plano donde yo puedo mirar desde más alto. Yo puedo mirar desde más alto cuando yo estoy acompañado del Señor. La palabra dice que usted y yo estamos sentados con el Señor. Y cuando usted tiene fe, usted puede levantar la vista, aún en medio de las crisis y las dificultades. Porque usted sabe quién es el que está con usted. Si yo fuera a buscar un sinónimo de fe, yo diría que el sinónimo de la fe es el enfoque. Porque cuando usted y yo tenemos fe, tenemos que tener fe en alguien. Y ese alguien que usted y yo tenemos fe es el que es todopoderoso. Es en aquel que todo es posible, que nada lo detiene. Nuestra confianza está puesta en el que todo lo puede. No está puesta en algo que pasa, está puesta en el que es eterno. Aleluya. El que todo lo puede. Quien me sostiene es el Señor. Y esa fe me ayuda a tener seguridad y confianza. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Y usted y yo, si no creemos, estamos en el lado de la incredulidad. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible, hermano y hermana, agradar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos agradar al Señor? Todos y todas queremos agradar al Señor. Pues entonces yo tengo que tener fe. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Y hay momentos que llegan a nuestra vida que por cuanto no entiendo, yo tengo que creer por fe. Y la fe va a estar en contraposición muchas veces de la razón.
Yo le voy a dar un ejemplo. Y el pastor ahorita hablaba de los diezmos y las ofrendas. Se me ocurrió dar este ejemplo. La fe contra la razón. Usted recibe mañana un bono, un cheque de Hacienda que no esperaba y le llegan 8,000 pesitos mañana lunes. Qué chévere, ¿verdad? Ay, la pastora estará profetizando. No, esto es un ejemplo, hermano y hermana. Y le llega el chequecito. Y usted hace el cheque. ¿Cómo voy a mirar el cheque? ¿Con el fe? ¿Con la fe, debo decir? ¿O con la razón? El que mira el cheque con la fe dice, yo voy a sacar mis $800 que me toca del diezmo. El que mira el cheque con la razón dice, 800. Es que yo hago más con 8,000 que quitándole los 800. La fe y la razón. Pero usted y yo tenemos que actuar y comportarnos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no cumplo en mis diezmos y las ofrendas, eso es parte de la fe que yo profeso. A eso yo respondo. Y ahí está la fe luchando con la razón. Y yo tengo experiencias, hermanos y hermanas. Esto te lo hablo porque lo dice la palabra, que usted y yo tenemos que ser fieles en los diezmos y las ofrendas. Lo dice la palabra, pero yo le puedo dar de que cuando uno es fiel en lo que le toca, Dios bendice abundantemente. Tenemos que agradarle al Señor en todo, aunque a veces eso vaya por encima de lo que pueda entender o lo que pueda razonar. Mi esposo estuvo sin trabajo hace un tiempo atrás porque íbamos a abrir otro negocio. Y en ese tiempo yo era estudiante y trabajaba full time en la iglesia. 1 año estuvo en mi casa sin trabajar. Nunca nos faltó nada. Hermanos, nada es nada. Mis hijos siguieron yendo a la escuela, al colegio. Nosotros seguimos con nuestras responsabilidades, pero nunca dejamos de diezmar y de ofrendar. Porque mi fe va por encima de la razón. Porque la fe que agrada a Dios es responsable en todo el sentido de la disciplina espiritual. Es más fácil creer, ¿sabe? Si creyéramos más, sufriríamos menos. No procuremos entender para creer, más bien creamos para poder entender. ¿Usted sabe cuándo la fe se hace bien real? Cuando es lo único que te queda. Cuando es la única opción de tu problema. La fe se hace real cuando tú piensas que todo está perdido. Es cuando vas a la oficina del médico y te dan un diagnóstico y te dicen, aquí no hay nada que hacer. Váyase a su casa, porque la medicina no puede hacer nada. Ahí es que la fe se manifiesta. Ahí es que el poder de Dios se manifiesta. La fe se hace real cuando nosotros actuamos y creemos que Dios nos va a traer sanidad, que Dios va a traer provisión. Es cuando, mire, la fe se hace real cuando tú vas a una oficina de consejería y te miran y te dicen, tu matrimonio no tiene divorcio, no tiene remedio, divórciate. Y ahí tu fe se hace real. Y tú miras al cielo y tu única esperanza emana del Dios Todopoderoso que puede cambiar y hacer aun cuando yo no lo pueda entender. La fe se hace real cuando es lo único que yo tengo. El Señor dijo, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días hasta el final. Cuando usted y yo tenemos fe, el Señor, es que el Señor es tan hermoso y tan bello, que usted le pide una cosita y Él le da 10. Usted le pide 2 y Él le da 16. Y tú vienes al Señor, mira, y Él siempre te da más. Porque cuando nosotros tenemos fe, el Señor, ¿sabe lo que hace? Sobrepasa nuestras expectativas. Oiga, la Biblia está llena de ejemplos. Un hombre buscaba sanidad, fue para que el Señor lo sanaba. Y usted sabe lo que hizo el Señor. Te voy a sanar, pero mira, te voy a dar más. Ahora también te sano y te perdono todos tus pecados. Lo sanó y lo salvó. Una mujer que estaba en un pozo buscando agua porque tenía sed escondida. El Señor fue, le calmó la sed física y le dijo, pero la sed que voy a calmar
es la que tienes en el alma. Te voy a devolver tu valor, te voy a devolver tu dignidad, porque el Señor siempre sobrepasa nuestras expectativas. Una mujer con su hijo muerto, triste, abatida, se encontró al Señor y por fe, a su hijo, el Señor le devolvió la vida. ¿Cuánto más el Señor va a hacer con usted y conmigo en el nombre poderoso de Jesús? Ese es el Señor que le servimos. Y ese es el Señor en cual nosotros ponemos nuestra fe. Acompáñame conmigo rápidamente, por favor, a un pasaje. Mateo 14. Vaya conmigo. Mateo 14. Porque yo quiero en esta mañana, en este pasaje, mostrarte 3 milagros que ocurrieron. 3 milagros que ocurrieron. Y que nos invitan a nosotros permanecer en fe. Mateo 14, versículos 22 al 33. Si lo tiene, por favor, usted dice amén conmigo. Amén. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Me encanta este pasaje porque mire, por fe, nosotros cogemos este pasaje para criticar a Pedro, pero vamos a nosotros ubicarnos allí en el espacio de Pedro y hágase, ¿verdad?, la imagen de que ellos estaban allí. Mire, por fe, Pedro fue el primer caminante sobre el agua. ¿Hay alguien aquí que haya caminado sobre las aguas? El primer caminante sobre las aguas. Y esto lo hizo por fe. Pastora, dudó, pues yo te voy a explicar en el camino. Mire, tenemos que entender esto. Jesús a ellos les dio una orden. Ellos no fueron a la otra orilla, no iban de picnic, ¿sabes? No llevaban un barbecue en la barca, nada de eso. Ellos no estaban pasando el rato. Ellos habían estado todo el día trabajando con el Señor. Y en la noche el Señor le dice: ¿sabes qué? Ahora se montan y van al otro lado. Vamos a empezar por ahí. Quizás si usted y yo hubiésemos sido Pedro, que le hubiésemos dicho: diante, pues si todo el día estuvimos ahí, mira, y estábamos dándole comida a toda esa gente, porque el milagro anterior fue que se alimentaron 5,000 personas. Quizás usted y yo nos hubiésemos quejado, pero mira este Jesús, que exigente. Cuando yo busco el verbo original, Jesús no los invitó. Jesús los obligó a entrar en la barca a los discípulos. Y dice: te obligo a que te montes y ahora te vas al otro lado. ¿Usted sabe lo que pasa? Aquí los discípulos estaban en un acto de obediencia. Y esta dificultad en la cual ellos estaban metidos de la tempestad, no se la buscaron ellos. Jesús le dio la orden que entraran en la barca. Muchas de las situaciones que nosotros a veces estamos surgen del cumplimiento del mandato de Jesús. Quizás tú estás en una situación hoy y te la buscaste y son consecuencias. Pero hay otras que Dios las va a permitir porque están dentro del orden divino de Dios, porque nuestra fe será probada. Y muchas veces
Jesús nos va a empujar y nos va a poner en lugares incómodos que a nosotros no nos van a gustar, que no vamos a querer y que nos van a dar la orden y nosotros le vamos a decir, ¿esto es en serio? Pero Jesús nos obliga y nos incomoda, porque si no es de esta manera, usted y yo no vamos a experimentar la intervención sobrenatural del Señor en nuestra vida. El Señor nos está empujando y nos empuja a que entremos en escenarios dificultuosos para que lo único que nos quede sea mirar al cielo y decirle, Señor, sálvame. Y Dios nos empuja. Y dice que los discípulos se montaron en obediencia. Y Pedro, usted sabe que era medio volátil. A lo mejor estaba jefunfuñando. ¿Cuántos somos jefunfuñones de vez en cuando? No tienen que levantar la mano, pero hay gente que se tiró al medio por el lado de acá y dijo, yo. Sí, porque a veces hacemos las cosas, pero mira, lo importante es que las haga, Dios nos conoce. Y yo me imagino a Pedro, porque Pedrito era medio terrible, ahí peleando para adentro. Pero se montó en obediencia y está allí en la barca y se levanta a mitad de camino, se desata una tempestad. Y dice el texto que a mitad de camino, mire, todos ellos se turbaron, tuvieron miedo. Muchas veces, a mitad del camino, a nosotros nos pasa igual que a ellos. Dios nos da una orden y empezamos, refunfuñamos algunos, o algunos empezamos con muchos deseos. Como cuando usted empieza a pintar la casa. Usted compra la pintura, hace las combinaciones y la deja allí. Y pasan 3 meses y la pintura en la marquesina. Y pasan 2 y pinta uno de los cuartos. Dios está hablando en esta mañana, hermano. Pinte la casa, no deje la pintura allí. Y las cosas las empezamos bien chévere. O quizás otros compran la pintura. Con pintar la casa. Pero si la casa está bien, no hay que pintar nada. Que la deje así. De diferentes formas, usted y yo entramos a la barca. Pero estamos en la barca. Y hemos entrado por una orden del Señor. Y el Señor nos ha mandado. Y si el Señor me mete en la barca, Él me va a sacar airoso. Esa es mi esperanza. Que yo sé en quién yo confío y quién es el que está conmigo. Y ellos estaban ahí llenos de miedo, turbados. Y el Señor de lejos los ve. Y a mitad de camino, las olas los zarandearon. Y a nuestra vida, a mitad de camino, llegan las olas de la decepción, de la duda. ¿Podré o no podré? ¿Llegaré o no llegaré? Y a veces nos pasa como los discípulos. A mitad de camino empezamos a ver fantasmas. Y nuestra vista se desenfoca. Estos discípulos entraron descansando en la orden. Pero ellos tenían que aprender algo. Y usted y yo también lo tenemos que aprender. Que la obediencia no es garantía de que usted y yo enfrentaremos tempestad. La obediencia no es garantía de que usted y yo en algún momento, hermano y hermana amado, vamos a enfrentar adversidad. Sino que la obediencia es la actitud que me va a ayudar a cruzar al otro lado. La obediencia es la garantía de que usted y yo seremos más que vencedores en el nombre de Jesús. La obediencia es la actitud que yo asumo para llegar a la otra ribera. Los vientos, iglesia, son necesarios para que nuestra fe madure. Si no hay desafío, no hay crecimiento. Si no hay obstáculos, no hay crecimiento. Es cuando enfrentamos las dificultades que se manifiesta el poder de Dios. No hay milagro sin oposición. Y lo voy a repetir, no hay milagro sin oposición. No es hasta que enfrentamos los vientos que el poder sobrenatural del Señor llega a nuestra vida. El texto me llamó la atención que dice que era la 4ª vigilia. La 4ª vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Yo no sé cuántos aquí, a causa de las olas y los vientos contrarios, se han desvelado.
Yo sé lo que es desvelarme por alguna situación o algún desafío. Yo sé lo que es desvelarme orando por un hijo o una hija. Yo sé lo que es desvelarme orando para que Dios tenga misericordia de nuestro matrimonio. Yo sé lo que es desvelarme cuando alguno de los dos estamos enfrentando situaciones económicas. Yo sé lo que es eso. Pero a esa hora donde tú estás desvelado, donde tú estás viendo todo oscuro, donde ves que no hay quizás una luz al final del túnel, ahí es que Dios aparece, ahí es que Dios se manifiesta, porque cuando yo voy al texto dice que cuando ellos estaban allí luchando para sobrevivir, enseguida, dice el texto, enseguida apareció Jesús y le dijo, tengan ánimo, no teman, yo soy el que soy. Las palabras del Señor, mira hermano, llegan a nuestro corazón cuando más las necesitamos, para traer paz, guianza, seguridad, consuelo, esperanza. Y las promesas del Señor, mire, lo hermoso del Señor es que Él permanece ahí, aún en nuestra fragilidad humana y nuestra imperfección. Y nos permite verlo y conocerlo desde nuestra dolor, desde nuestra debilidad, desde nuestra insuficiencia. Por lo tanto, es necesario enfrentar desafíos para conocer y experimentar la fidelidad de Dios. Y Jesús le dijo, tranquilo, tranquilo, yo soy el que habla. Y mire, me encanta porque allá habían varios discípulos, pero uno de ellos fue el único el que se atrevió. Y le dice, allí estaba Pedrito, tú sabes, si tú eres Jesús de verdad, pues entonces dime que yo vaya donde ti, que camino como tú estás caminando. Para esta gente era usual ver milagros. Cuando usted lee, hay una actividad de milagros en los otros capítulos de Mateo. Ellos acababan de venir de una alimentación sobrenatural. Ellos vieron a una mujer de un flujo incurable sanarse. Ellos vieron al Señor levantar un paralítico. Ellos vieron cómo Él sanaba a los ciegos, a los mudos, a los cojos. Pero estaban allí y estaban dudando y tenían miedo. Estaban titubeando. Pero a veces, hermano y hermana, nosotros señalamos a esa gente que está ahí. Pero nuestra fragilidad humana también, eso nos pasa a nosotros. ¿No será que a veces leemos los milagros? ¡Ay, qué chévere! El cojo, el ciego, el mudo, el endemoniado. Y los celebramos. Pero estamos a veces dudando como lo hizo Pedro. Y leo la palabra, pero no la aplico a mi vida. No la creo para que se haga real en mis circunstancias. Porque si yo la creyera, en el momento en que llega la enfermedad, yo digo, Señor, según lo hiciste con aquel, con el otro, según lo dice en tu palabra, tú lo vas a hacer conmigo. Según tú levantaste, mira hermano y hermana, yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Yo he visto muertos resucitar. Sí, los vi. Una señora en el altar la vi ahí frente a mí. Yo he visto gente entrar por las puertas de la iglesia desfiguradas, sin poder caminar, atrofiadas. Y el Señor salandas y empiezan a correr por todo el templo y salen de la iglesia sanos. Yo lo he visto, yo lo he visto. Pero para que ocurran los milagros, usted y yo tenemos que aplicarlo a nuestra vida y tenemos que creer. Tenemos que creer. Y esa experiencia que leemos en la Biblia tenemos que decir, Señor, tráela y manifiéstala en mi vida. Tráela y manifiéstala en mi iglesia. Tráela y manifiéstala en mi país, aleluya. Porque si usted y yo estamos orando, y lo hemos visto para que Dios traiga a los necesitados, ¿para qué? ¿Para dejarlos ahí sentados? Si llegan a este lugar, tienen que llegar para que Dios los liberte. La gente que llegue a este lugar tiene que recibir liberación. Si estamos diciendo, Señor, trae a los alcohólicos, trae a los drogadictos, yo creo que Dios quebranta todo vicio en el nombre de Jesús. Yo no quiero que vengan para que se queden ahí atados, para que se queden ahí tristes, para que se queden ahí, aleluya, viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere que tengan. Porque Dios no quiere a nadie atado a un vicio. Dios no quiere a nadie en depresión. Dios no quiere a nadie cansado. Dios no quiere a nadie sufriendo. Dios quiere darte una vida abundante. Pero yo tengo que creer en los milagros. Porque cuando voy a orar por alguien, yo tengo que creerlo. Tiene que haber fe en mi corazón.
Si Dios no lo hace, no es mi problema, eso es problema de Él. A mí me toca creer, orar, y el Señor manifiesta su poder. Entonces no puedo leer estas historias como una historia bien chévere, bien linda de Jesús. No, esta es la historia para mí hoy. Esta es la historia que Dios tiene para mí hoy. Esta es la palabra que Dios tiene para mí hoy. Que se haga verdad en mis circunstancias. Ese poder sobrenatural. Y Pedro le dice, pues si eres tú, pues entonces que yo vaya y camine. Y el Señor le dijo, vente. Y a veces el Señor, nosotros le estamos diciendo, pues yo quiero Señor. Si tú estás, muéstramelo. Las señales y los milagros, yo los quiero ver. El Señor, vente. Y nosotros titubeando. Usted sabe que tenemos esa pelea, creo, no creo. Camino, no camino. Y el Señor le dice, vente. Que sabes qué, vas a caminar sobre las aguas porque yo tengo el control de todas las cosas. Yo tengo el control de las aguas porque yo soy el creador. Cuando usted lee lo que significa el mar en la Biblia, el mar en la Biblia significa fuerzas demoníacas y hostiles en contra de Dios. Y cuando ustedes leemos la palabra, ¿se acuerdan el viernes cómo estudian la Biblia? Tenemos que entender lo que nosotros estamos leyendo y diciendo. Cuando el Señor le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ven, le estaba diciendo, ven, porque el control de esta tormenta y de los vientos y de los huracanes y del mar y de todo lo tengo yo en mis manos. Ven a caminar sobre la prueba, ven a caminar sobre la tentación. El Señor nos invita a caminar sobre la tempestad. Ven y camina sobre el caos. Ven y camina sobre el desorden. Ven y camina sobre lo que parece incontrolable. Hay cosas, escúchalo, que van a parecer imposibles e incontrolables. Hay cosas que vamos a estar en ellas porque el Señor nos empujó. Hay otras que nos van a aparecer porque estamos diciendo, tráeme los que nadie quiere. Y ahí usted y yo vamos a caminar sobre las tinieblas, vamos a caminar sobre el caos, vamos a caminar en el nombre de Jesús. Porque el Creador es el que detiene. El Creador es el que crea. El Creador es el que sana. No soy yo, es Él. Y la palabra viene de Él y la promesa viene de Él. Aleluya. Y le dice, ven a caminar sobre lo que te atormenta. Ven a caminar sobre lo que te detiene. Ven a caminar sobre todo plan satánico sobre tu vida. Ven a caminar. Y lo que le estaba diciendo Jesús era, en medio del desorden, en medio, aun cuando tu vida esté en pecado, aun cuando no sepas qué vas a hacer, Dios tiene el control. Y Dios tiene cuidado de ti. Ay, si yo fuera usted, yo estaría dando aplausos al Señor. Dios tiene el control. Dios tiene toda potestad. Dios tiene cuidado. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo sé que ahí tú caminas conmigo. Ven, Pedro, a caminar sobre la tormenta. Camina sobre los demonios del caos. Camina sobre la enfermedad, sobre la incredulidad. Camina sobre tus miedos. Camina sobre aquello que no te hace o no te deja avanzar. El Señor nos invita en esta mañana a caminar en fe. Pero Pedrito, tuvo miedo otra vez. Y comenzó a hundirse. Y a mí me encanta esta parte. Porque las primeras 2 veces les dijo, tengan ánimo, les habló. La segunda vez le dijo, ven, camina conmigo, que yo tengo el control. La tercera vez que usted y yo estaríamos otra vez. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor? Lo agarró de la mano. El texto dice que lo asió de la mano. ¿Usted sabe lo que quiere decir el Señor cuando dice que te agarra? Que aún en medio de tu fracaso, Él va a estar contigo. Aún en medio cuando tú le falles, que le vamos a fallar, Él te va a dar una palabra y te va a agarrar de la mano, porque en el Señor usted y yo no estamos desprovistos. Ahora, le está diciendo, yo te agarro de la mano, pero agarradito de la mano, le da una lección y le dice,
hombre de poca fe, tienes que crecer, tienes que madurar. Eso es lo hermoso del Señor, que Él me agarra, pero me dice, tienes que llenarte de fe y confiar en mí. Porque cuando te venga otra vez la tempestad, tú tienes que caminar solito, tienes que madurar, Las tempestades nos ayudan a madurar, a creer y a crecer que el Dios Todopoderoso nos agarra de la mano y nos sostiene. No dice que Jesús los dejó ahí un ratito, dice que Jesús no demoró en responder. Aleluya, y lo agarró por la mano para levantarlo y salvarlo. Yo no he leído, y si usted lo encuentra, me avisa, un solo caso en la Biblia que alguien que haya pedido sinceramente salvación, socorro, sanidad, consuelo, el Señor le haya dicho que no. El que se acerca con sinceridad, el que se acerca con fe, el que se acerca con esperanza, Jesús le ofrece poder y manifiesta su poder y hace milagro en medio de nosotros. Pero si no nos arriesgamos, si hacemos como Pedro, no lo vamos a ver, iglesia. Tenemos que arriesgarnos y creer que Dios es capaz. ¿Usted cree que Dios es capaz? Aquí hay 3 milagros. Jesús caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas y Jesús calmó la tempestad, porque Dios es capaz. Esos milagros se hacen reales hoy en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, pero nos tenemos que arriesgar. Termino. El texto dice que después que vieron estos milagros, hicieron un clase culto, hermano y hermano. ¿Usted ha visto esos clase culto? Dice, sí, esos clase culto, como todos los que se dan aquí, perdóneme, los cultos que se dan aquí son los mismos, pero mira, aquella gente hizo un clase culto. Y dice que ellos se acercaron y calmó, y ellos estaban como yo me los imagino, perplejos. Y usted tiene que hacerse eso porque usted tiene que tener fe y actitud de culto al Señor todo el tiempo, porque ahí suceden los milagros. Así que después que ellos vieron todo esto, celebraron al Señor y dijeron, ahora yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Hicieron un culto y dijeron, Dios es capaz, yo sé que tú eres capaz de salvarme. Y yo no sé si en esta mañana usted cree que aquí hay un Dios presente que es capaz de salvarlo, que aquí hay un Dios presente que es capaz de sanarlo. Yo no sé si usted lo cree conmigo. Si lo crees, colócate de pie en esta mañana. Y usted y yo vamos a hacer el mismo culto de adoración que hizo aquella gente. Usted y yo vamos a adorar el mismo culto que celebraron los discípulos. Uno mejor lo podemos hacer usted y yo en esta mañana con nuestra adoración. Vamos, iglesia, di Dios es capaz. Y mire lo que voy a hacer. Lizzy, tú no vas a cantar ahora, colócate aquí. No es leer la palabra y decir, ay, qué lindo, Dios levantó al paralítico. Ay, qué chévere el cojo, lo hizo que se levantara. No, yo lo quiero ver. Yo lo quiero leer y lo quiero ver en mi vida, porque yo creo en los milagros. Y usted dijo conmigo que Dios es capaz. Yo necesito que usted, si lo cree, lo grite. ¿Usted cree que Dios es capaz? ¿Usted cree que Dios es un Dios de milagros? Pues hoy vamos a orar por los enfermos. Yo voy a orar por los enfermos. Y como no me toca a mí, yo voy a hacer lo que hizo Pedro. Señor, como tú eres el que me llamaste, te voy a pedir con humildad, demuéstramelo. Demuestra que tú eres capaz de poner la mano en el cuerpo de Lizzy y sanarla. Demuéstrame, Lucy, ven. Búsqueme a Lucy. Demuéstrame que tú eres capaz de detener todo sangrado. Demuéstrame que tú eres capaz de cambiar la matriz. Demuéstrame que tú eres capaz de estirpar, aleluya, de estirpar toda masa. Iglesia, esto es en el Espíritu, no me mires, comienza a adorar. Celebra culto en esta noche, en esta mañana. Celebra culto en esta mañana. Y si lo crees, cierra tus ojos. Si tú tienes una enfermedad o tú estás en la tormenta y te atreves a caminar, esta es la mañana de milagros. Aleluya. Mira, ponme el último texto, por favor. Lo voy a leer. Mire lo que dice la palabra. Usted y yo tenemos que leer esta palabra y creerla en el nombre de Jesús.
Aleluya. Marcos, por favor, Marcos 16, 17 al 20. Mire lo que dice el Señor. Mire, hermano, yo siento a Dios de una forma poderosa. Aleluya. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra. Y estas señales acompañarán ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Y en mi nombre expulsarán demonios y todo sincretismo y toda manifestación de las tinieblas se van en el nombre de Jesús. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, gloria. ¿Sabes qué? El Señor te bautiza, te puede bautizar en esta mañana con nuevas lenguas. Pero no se queda ahí, hay más para los que creemos. Sigue, por favor. Tomarán en sus manos serpientes y beberán algo venenoso y no les hará daño. Aleluya. Y pondrán las manos sobre los enfermos. Y pondrán las manos. Y pondrán las manos. Y pondrán las manos. ¿Qué dice después? ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Qué dice el texto? ¿Y estos? No escucho. ¿Y estos? Vale. Todas estas señales nos van a seguir. Ponme el 20, por favor. El último. Y todos ellos y cuando recibieron esa palabra, se llenaron del poder de Dios. Se llenaron del poder de Dios. ¿Y sabes lo que pasó cuando se llenaron y creyeron? El Señor los ayudaba. El Señor nos ayudaba. Porque lo que tú y yo vamos a hacer no es con nuestras fuerzas. No es con tus fuerzas. Y te mamándele. Si lo haces con tus fuerzas, Dariel, te vas a quitar a mitad del camino, te dice el Señor. Es en el Espíritu, Dariel. Porque tú vas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se rompe todo yugo. Se rompe todo plan para que tú puedas alcanzar el ministerio que puso en tus manos. No es por tus fuerzas. Y el Señor en esta mañana. Y te pasa al altar, Dariel, por favor. Aleluya. Aleluya. Dariel, no es en tu fuerza en esta mañana. En esta mañana, por favor, Ricardo, ven. Yo voy a decir un nombre y usted se va a acercar, pero no va a hacer nada hasta que yo le dé instrucciones. Acércate por aquí. Porque hay un ministerio que no se puede detener en el nombre de Jesús. Porque las tinieblas no van a prosperar. Todo plan del enemigo para detenerte, aleluya, no va a prosperar. No prospera en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el que nos ayuda es el Señor. No soy yo, es el Señor el que hace la obra. Y sabes, después que los ayudaba y los acompañaba, habían señales y habían milagros. Y aquí hay gente pidiéndole milagros al Señor. Y tú tienes que caminar. Y si tienes duda, dile, Señor, pues Señor, muéstramelo. Dime que camine. Dímelo, que yo voy a caminar. Aleluya. Y en esta mañana, nuestra hermana Lizzy, y no me puse de acuerdo con ella, ella cantó que somos la gente que busca lo sobrenatural de Dios. Si en la iglesia hubieran más milagros y más señales, no había tanta incredulidad en el mundo. Lo que pasa es que nos parecemos demasiado al mundo. Y esto no es una oficina médica. En la oficina médica te dicen, vete para tu casa que no hay nada que hacer contigo. En el psicólogo te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay pastillas que te pueda dar. Se acabó. El consejero matrimonial te dice,
Ya no hay libro que te pueda, ay Dios mío, que te pueda recomendar. Hermano, siento a Dios y yo estoy orando por el tiempo de los milagros. No puede ser que yo predique a un Dios de milagros y en la iglesia no haya milagros. Y nosotros vinimos a este lugar para hacer luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Y tú te vas a sanar en el nombre de Jesús. Y tu matrimonio se va a restaurar en el nombre de Jesús. Y tus hijos van a venir en el nombre de Jesús. Si es hoy, si es mañana, no me importa. No te puedo decir cuándo Dios lo va a hacer. Yo no soy milagrera, yo soy una pastora y una mujer de fe. Yo lo que hago es creer que Dios lo hace y creer en la palabra que hay. Por eso en esta mañana vamos a ministrar salud. Y si usted necesita un milagro en esta mañana, mire, ya aquí se desató el poder de sanidad, se desató el espíritu de sanidad, se desató la bendición en esta mañana. Y yo me voy a rehusar de venir al culto y la gente que Dios es, mire, si Dios trae a la gente y usted y yo no hacemos lo que nos toca, estamos siendo irresponsables ante el Señor. Porque usted le pidió al Señor conmigo, usted lo pidió que trajera a los necesitados. Pues si Dios los trae, mi responsabilidad es poner las manos sobre ellos y orar en el nombre de Jesús. Y nosotros vamos a entonar una canción, la que decide el ministerio de alabanza. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos toque. Y si tú tienes una necesidad y necesitas un milagro, Dios te invita a que camines sobre las aguas en esta mañana, que te pares con autoridad, que creas con fe que Dios te va a dar ese trabajo, que creas con fe que Dios va a hacer eso que necesitas en tu salud, que Dios va a hacer eso que le estás pidiendo para tu familia. Escúchalo. Te dijeron que no había esperanza, pues déjame decirte que yo le sirvo al Dios de la esperanza. Yo le sirvo al Dios de lo imposible. No pelees más con tu razón y créele al Señor. Mientras cantamos, si tú necesitas ese milagro, ven al altar del Señor. Ven creyendo que puede hacer. Cantamos al Señor y oramos.